Qué privilegio, hermano, para nosotros poder venir cada domingo a recibir alimento espiritual. Estamos fortalecidos, somos fuertes en el Señor, porque cada domingo venimos con una mente y un corazón dispuesto, hermanos, a recibir una palabra sabia que ha de edificar nuestras vidas. Y siempre que vamos a comenzar el púlpito, estoy haciendo un ejercicio para nosotros y para la iglesia, donde entendamos por qué venimos a este lugar. Y venimos a ser aquí instruidos y venimos a ser edificados. Amén. Y por eso siempre le voy a pedir que repitamos este versículo bíblico, hermano, que vamos a tener ahí, segunda de Timoteo, hasta que no nos lo aprendamos de memoria, hermano, no vamos a parar. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para la buena obra. Y eso somos nosotros. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor, hermanos? En esta mañana, hermanos, hemos venido para que el Señor una vez más ministre nuestra vida espiritual. Amén. Y qué bueno es el Señor, que es el único que nos instruye para ser en nuestra vida personas más responsables, más sabias, y sobre todo para poder alcanzar en el momento que lleguemos delante de la presencia del Señor, nuestra salvación y vida eterna, que hemos adquirido, pero vamos a ver al Señor cara a cara. Qué privilegio, amén. Y yo he titulado, hermanos, en esta mañana, esta prédica, este sermón, este estudio, como sea más cómodo para usted: la fidelidad de Dios. ¿Y cuánto sabemos en este lugar que Dios es fiel? Amén. Totalmente. No hay uno que sea más fiel que Dios. Nosotros fallamos. Todos fallamos en la vida. Pero tenemos un Dios que por la gracia perdona todos nuestros pecados y todas nuestras iniquidades. Si no fuese por esa gracia y por ese amor, ninguno de nosotros estuviésemos aquí en este día. Qué bueno es que hay una misericordia más grande que la que el ser humano puede dar. Amén. Santo es el Señor. Y yo siempre, como siempre que voy a traer una palabra, me gusta definir, porque de esa manera entendemos más claramente. Y si vemos la palabra fiel, quiero definir en el diccionario qué quiere decir la palabra fiel, porque se nos hace más fácil el entendimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que fiel se aplica a la persona que es firme. Yo quiero que vayan marcando en sus mentes, y lo que tengan lápiz, que una persona fiel es firme, ¿ok? Y constante. Dos características que estamos viendo comenzando: firmes y constantes en sus afectos, ideas y obligaciones. Dios dice que Dios es fiel, y en la palabra todo lo que Él ha prometido lo ha cumplido, y todo lo que se ha de hacer que Él ha prometido para el futuro también Dios lo va a cumplir. Eso quiere decir, su fidelidad es para siempre. Lo ha cumplido en mi vida y lo ha cumplido en su vida. Se aplica a la persona que cree firmemente en una doctrina o en especial una religión. Ahí estamos en el paquete nosotros. Se aplica al animal doméstico que demuestra apego y sumisión a su dueño. ¿No han escuchado muchas veces en las personas que hay personas que dicen: yo prefiero un perro de amigo que no un ser humano? Porque son personas que están heridas y no entienden que el ser humano tiene la capacidad de regenerar lo que de antemano le fue dada, que fue el amor genuino de Dios. Y el amor genuino de Dios te hace ser fiel en la vida. Santo es el Señor. Dice que cumple de forma exacta su función. Estamos hablando del concepto de ¿qué? De fiel o fidelidad. Dice que no falta a la palabra dada, que cumple sus compromisos, firme, constante en su afección. Estamos definiendo qué es fidelidad. Pero siempre que yo tomo un tema, digo, es fidelidad, pero me gusta usar el antónimo o lo opositivo o lo opuesto para nosotros poder definir en qué área nosotros estamos. Amén. Porque definimos un principio, pero tenemos que saber el contra. Cada medicina tiene el contra para poderla controlar. Y dice, miren lo que dice: infidelidad. Se refiere popularmente a las relaciones amorosas o cortas o a largo plazo, pero siempre la persona asume que infidelidad es matrimonial. Pero hoy vamos a definir que hay muchos tipos de infidelidad, que no se define solamente a lo matrimonial.
Santo es el Señor. Y sigue diciendo, infidelidad significa la carencia de lealtad. Para que haya fidelidad, tenemos que ser abundantes ¿en qué? En lealtad, ¿ok? O falta de esta, o quebrantamiento de la misma hacia cualquier compromiso moral. Desde el pleno momento, vamos a entrar en otro nivel ahora, desde el pleno momento que faltamos a nuestro compromiso moral en cualquier aspecto que sea, somos catalogados como ¿qué? Como infieles. Somos un pueblo inteligente. Yo lo he reconocido. Y yo creo que cada uno de nosotros podemos reconocerlo también. Pero la infidelidad es algo que es corregible a través de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. El que cura todas nuestras iniquidades es la misericordia de Dios. Amén. Y sigue diciendo, a cualquier compromiso moral con la religión, con la amistad o el matrimonio. Ya estamos viendo tres características que definen cuando somos leales o cuando somos ¿qué? Infieles. Amén. Y queremos ser fieles. Cuando el pueblo de Dios llega al punto que decide serle fiel a Dios, entonces esa fidelidad es recíproco. Exactamente, a veces se me enreda la lengua. Recíproca. Quiere decir que te van a dar en sobremanera lo que tú das a alguien. Muchas veces las personas piensan que cuando tú das a alguien es porque se lo merece, pero Dios es opuesto. Dios da al que no se lo merece. Porque si fuera por lo que nos merecemos, ninguno alcanzaríamos el plan de salvación. Amén. Estamos cometiendo errores desde el día que nacimos hasta el día que estemos delante de la presencia del Señor. No deje que el enemigo ponga en su mente que aún usted sirviéndole a Dios ya no tiene la capacidad porque cometió un error de no alcanzar la gracia de Dios. Dios es bueno y todos los días nos recuerda que tenemos que ser fieles a Él para que entonces Él pelee por nosotros. Pero lo que estoy diciendo está muy lindo, pero si no tiene la palabra, de nada vale. Me convierto en un legalista. Amén. Vamos a la palabra del libro de Números y vamos a ver, vamos a definir, hermanos, ¿ok? ¿Por qué la palabra usa diferentes áreas para enseñarnos a nosotros? Números 12 del 1 al 15. Qué buena es la Biblia, hermanos, que es la palabra de Dios que nos la recibimos de una manera y salimos de otra. Santo es el Señor. 12 del 1 al 15. Cualquier hermano que no tenga Biblia, por favor. Yo me regocijo, hermano, porque somos una iglesia que el Señor ha constituido para instruir. Nosotros somos una iglesia para instruir. Creemos y entendemos que debemos ser instruidos todos los días del mundo para ser mejores. Amén. Santo es el Señor. ¿Qué dice la palabra, hermanita Isel, por favor? María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Un momento, hermanita. ¿Quién fue María y quién fue Aarón? Si definimos, eran familias inmediatas de Moisés. María, acordando los estudios que se han hecho, era la hermana pequeña aquella que cuando ponen a Moisés dentro de la cesta, fue la que estaba mirando. Y Aarón, su hermano mayor. Pero ellos, Moisés es llamado por Dios y Moisés toma delante de ellos el liderazgo. Y siempre que el liderazgo nace quien te va a criticar. ¿Quién va a impedir que la obra de Dios se haga? Las batallas son espirituales. ¿O acaso María y Aarón no amaban a Moisés? Claro que lo amaban. Eran sus hermanos. Nosotros nos amamos como hermanos en Cristo de igual manera. Pero tenemos que tener cuidado cuando hablamos de las personas o del hombre o de la mujer, de aquel que está puesto delante de Dios para hacer una obra.
Estamos entendiendo, hermano, el principio. Él se iba a casar con una mujer cusita. ¿Quién era esa mujer cusita? Dentro de los parámetros de ellos, no era pecado para Moisés casarse con esa mujer cusita, porque la mujer cusita simplemente era un etnia. Era un tipo de raza con diferentes lenguas que estaban en la parte, en el cono de África, ¿ok? Eran una mezcla de áfricos asiáticos. ¿Me entiendes? Pero el pueblo de Dios, supuestamente, ellos tenían una ley que tenían que casarse ellos ¿con quién? Con su misma raza y descendencia. Pero él tomó la acción esa. No había ningún pecado establecido en eso, porque eran, saben que los bereberes, no sé si ustedes han visto en algún momento Discovery Channel, son unas tribus que son nómadas, que están todavía en la actualidad, que viven en el desierto. Andan en camellos. Ellos han mantenido la tradición, son tribus nómadas. Ellos andan de un lugar a otro dentro del desierto. Esas tribus son la misma descendencia de los cusitas, son hermandad, son una misma etnia. ¿Qué es una etnia? Un grupo de personas con diferentes lenguas en diferentes pueblos, básicamente lo que eran. ¿Ves? Él no había hecho nada, pero viene la crítica de sus hermanos. Y lo que le quiero mostrar aquí es que cuando usted está fiel a Dios, hermano, Dios va a echar la pelea por usted. Es la base del primer concepto que vamos a tocar aquí. Dios pelea por usted. No se preocupe usted, que Dios es un Dios que dice que todo lo ve, todo lo sabe y todo lo tiene control de nuestras vidas. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana Isabel, por favor? Porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Segunda definición. Ellos hablan pensando que nadie los iba a escuchar. ¿Y qué sucede? Dios lo escucha. Dicen, están interponiéndose en lo que yo estoy haciendo con ustedes y con su próxima generación. En los planes de Dios nadie puede interferir. Nadie. Por eso nosotros como iglesia, el concepto que siempre trato de llevarle a la iglesia es que nosotros, pastores, trabajadores, ungieres, el que se siente en la silla, tenga que ser fiel a Dios. Y la fidelidad, nos vamos a dar cuenta ahora cuáles son los frutos de la fidelidad de nosotros como cristianos. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana Isel? Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Un momentico, vamos a definir la palabra manso, porque manso es un buey, pero nosotros somos mansos también. Vamos a ver qué quiere decir manso. Manso, de naturaleza apacible y tranquila. Aleluya. Nosotros tenemos que ser o somos apacibles y tranquilos. Característica número 1 de la fidelidad de nosotros hacia Dios. ¿Y cuántos tienen esposas aquí que son mansas? Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen esposos que son mansos? Gloria a Dios. Somos un pueblo manso. Y manso viene del latín manseutus, que a su vez está compuesto que dice man, quiere decir mano, y cetus quiere decir acostumbrado a llevar de la mano. ¿Cuántos se dejan llevar de la mano aquí del Señor? Estamos viendo el principio de fidelidad. Cuando venimos a los pies de Cristo, Cristo nos coge por las manos y dice, ahora soy yo el que te voy a llevar a ti. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿se acuerdan una prédica que di hace un tiempo del niño que le puse unas fotos ahí de un niño que le da la mano y se revuelca en el piso? Porque hay niños que van a cruzar la calle y te quitan la mano y quieren salir corriendo. Eso somos también nosotros. Porque el Señor nos cogió de la mano y le dice, te voy a llevar por el buen camino, en la dirección correcta. Y le quitamos la mano. Y nos caemos y nos pelamos las rodillas. Amén. Y después el Señor tiene que ponernos una venda y curarnos. Pero si nos guiamos por esto que estamos estudiando hoy, nosotros vamos a cambiar nuestras vidas a partir del día de hoy. Amén. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Que era qué? ¿Manso y qué? Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Dice que más que todos los hombres. Quiere decir que había algo sobrenatural en ese hombre. Por eso Dios lo escoge. Tú quieres que Dios te escoja, comienza a transformar tu corazón y hazte manso al Señor. Cuando tú te hagas manso al Señor y cuando tú te hagas, como dice la palabra, fiel al Señor, tu vida te prometo que va a cambiar. Automáticamente va a cambiar y todas las puertas van a ser abiertas. Amén. Recibimos palabra, apliquemos la palabra. Amén. Y entonces, ¿qué sigue diciendo la palabra? Vamos a ir un momentico, hermanos, para confirmar, porque manso era Moisés, pero Jesús nos deja un legado.
Tenemos que predicar Antiguo Testamento, pero tenemos que morir en Nuevo Testamento, donde hay un nuevo pacto que es para nosotros. Santo es el Señor. Mateo 11, 29 al 30. ¿Qué dice, hermano Isel? Santo es el Señor. Qué misericordioso es el Señor con nosotros. ¿Qué dice, hermano Isel? Mateos 11, 29 al 30. Y miren lo que nos dice Jesús a nosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Espérese. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de quién. De mí. Está hablando Jesús. ¿Aprended de quién? De mí. ¿Ok? ¿Y quién nos está enseñando ahora a nosotros? Jesús a través de la palabra. Esto es para nosotros. ¿Qué dice la palabra, hermana? Que soy manso y humilde de corazón. Oh, espérese un momentica. Entonces no era con Moisés. Entonces es una peculiaridad establecida en el pueblo de Dios. Si usted, hermano, no es fiel y manso, todavía el evangelio necesita penetrar en su corazón. Todavía el evangelio necesita penetrar. Usted ha visto, usted ha escuchado, usted ha caminado, pero no ha aplicado. Y eso aplica primeramente en el matrimonio de los que estamos aquí en este lugar. De cada uno de nosotros. Y eso se llama sometimiento a la palabra de Dios. La mujer hacia el esposo y el esposo hacia la esposa. Mutuamente. Y estas áreas que son de cristal, que a veces caminamos y se rompen. Y pasa en nosotros, en cada uno de los que estamos en este lugar aquí. Pero el Señor es grande y misericordioso. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces la mansedumbre nos da ¿qué? Descanso. ¿Y qué es el alma? ¿Quién me define qué es el alma? ¿Qué hay en el alma? ¿Qué hay en el alma? Todo del hombre está guardado en el alma. ¿Y el alma a quién le pertenece? A Dios. Eso quiere decir que si tu alma no está acorde con Dios, tú no puedes estar bien. Definición fácil. Amén. Volvamos atrás, Manicel. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Los llamó por separado. Porque el mensaje de hoy es para mí, para el pastor, para el hermano Iván, para la hermana Claudia, para la hermana Magnolia, para cada uno. Pero cada uno vamos a entender el mensaje en diferentes maneras. Porque el corazón mío necesita ser arreglado en un área, pero el corazón del pastor en otra área, el corazón de Claudia en otra área, de mi hermano Iván y de mi hermana Magnolia. La palabra llega a todos de la misma manera, pero no ejecuta de la misma manera a todos. Por eso es palabra de Dios. Santo es el Señor. El Señor ministra al pueblo a través de la palabra. Amén. Pero la palabra es poderosa para cambiarnos. Y en esa visión llegamos a la iglesia a ser cambiados. Porque si la escuchamos y no lo hacemos, entonces pasamos atrás a la parte de la infidelidad. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano? Y él les dijo, oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Un momentico, hermano Isel. Hay dos formas de Dios revelarse al hombre en este momento de la antigüedad. Dios es especial con aquellos que son especial con él, porque es fiel. Amén. Dice, yo le voy a hablar a los profetas en sueños y en visiones. Pero vamos a ver en qué le va a hablar al que está escogido, al elegido de él. ¿Cómo le dice, hermana? No así a mi siervo Moisés, que es fiel en todo. Espérese, hermana. No así a mi siervo Moisés, que es ¿qué, hermanicel? Fiel. ¿Están viendo la llave? Y mira cómo le va a hablar él a Moisés. ¿Cómo le va a hablar a Moisés, hermana? Cara a cara hablaré con él. Aleluya.
Así Dios te va a estar hablando en esta mañana. Señor, aleluya. Y si tú dices que no, te estás engañando a ti mismo. Así Dios te está hablando a ti en esta mañana, cara a cara, porque ya en ti está el Espíritu Santo. Ya no necesitas de un profeta para que te hable. Ya declaraste a Cristo como tu Salvador, ya ese te está hablando. Amén. Amén. ¿Y qué sigue diciendo la palabra, hermana? Y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. ¿Qué quiere decir? Que Jehová tiene su carácter. Jehová no es nada más de mu, y ven para acá y siéntate aquí y come aquí. Él corrige a fin de que el hombre no se pierda. Por esa razón dio a su Hijo en la cruz del Calvario. Amén. Y si dio a su Hijo en la cruz del Calvario es porque el propósito de Él es serio. No está jugando. Amén. Nosotros podemos jugar con Él, pero Él no está jugando con la fidelidad de lo que hizo Él con su Hijo en la cruz del Calvario. Amén. Quiere decir que va a tener misericordia con aquellos que alcanzan su misericordia, pero aquellos que niegan su palabra van a recibir. Y que no sea la lepra que recibió María. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Ahí está. Ahí está. Quizás la lepra ahora no sea literalmente la enfermedad de la piel porque han puesto vacunas. Pero esa fue la forma que Dios usó para identificar, porque la lepra hacía que las personas fueran rechazadas y sacadas de donde cualquier contorno de las personas, porque era una enfermedad que mataba miles y miles de personas. Y entonces aquel que tenía lepra era apartado. Quiere decir que de la misma manera, Señor, tú eres grande. Tú eres, Señor. De esa misma manera el Señor te va a apartar de su lado. No vas a tener lepra física, pero vas a tener una lepra espiritual. ¿Y estoy echando miedo? No, estoy llamando al pueblo a reconciliación. Señor, aleluya, Señor. A entender que hay un Dios de misericordia que quiere que tú y que yo enderecemos nuestros caminos. Ese es el mensaje de esta palabra. ¿Qué sigue diciendo, hermana Isel? Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. Entonces aquel que él estaba criticando lo llama a interceder. Porque la gracia de Dios estaba sobre el varón. Y le dice: ay, Moisés, ¿ahora qué hacemos? Entonces reconoce claramente, ¿ok?, que había cometido un error. Pero Moisés, como era fiel y era manso, no le dijo que la lepra te coma. Porque entonces no fuera el Espíritu de Dios. Y entonces no fuera el fiel ni el manso que Dios está describiendo. Amén. ¿Qué hizo él? Él operó en amor. ¿Y qué dice que hizo Moisés, hermana? Porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como él que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Miren la intercesión del hombre justo. Dios escucha al fiel. Porque si Dios escuchara en ese momento a cualquier persona, automáticamente Aarón y María hubiesen clamado a Dios. Pero Dios usaba en ese momento a hombres escogidos por su conducta. ¿Y qué hace Moisés? ¿Qué hace Moisés, hermana? Clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? ¿Qué está diciendo? Han violentado mis principios. Y le dijo: si acaso tu padre no te escupiera, no es una ofensa y por 7 días estuviera fuera. Como quiera que sea, lo que hizo Dios, lo que hizo Moisés de interceder delante de Jehová, Dios estableció el pago. Tuvo que pagar su lepra, pero en la misericordia fue sano. Y es el propósito de Dios con nosotros. Que reconozcamos simplemente que Dios tiene la capacidad de sanarnos, pero tenemos que pasar el proceso. Amén. ¿Y qué sigue diciendo, hermana? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. ¿Qué quiere decir? Que recibió, ¿ok?, en su vida el pago de haber sido infiel delante del Señor. Amén. Pero vamos a ir, hermanos, vamos a ir un momentico, vamos a ir a Timoteo. Gloria a Dios.
Primera de Timoteo del 1 al 20. Estamos hablando pacto antiguo y vamos a hablar ahora, hermanos, de nuevo pacto. Testimonios. Y parte de la fidelidad, hermanos, quiero que sepan que es en el Evangelio llevar una sana doctrina. ¿Cuántos saben eso, hermanos? Amén, aleluya. Después que conocemos del Evangelio, hermanos, tenemos que saber que tenemos que llevar la doctrina que está en la palabra. No podemos salirnos, porque estamos siendo infiel a lo que Dios estableció. Es fácil así. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo, 1 y 2 de Timoteo y el libro de Tito se pueden considerar como las epístolas pastorales, donde Pablo instruye a estos hijos espirituales que él tenía a cómo llevar a la iglesia, a que se mantuviesen fieles. El propósito de nosotros es que esta sabiduría que adquirimos podamos transmitirla a personas para que entiendan el principio del Evangelio. Es lo que estamos haciendo en este lugar. No estamos haciendo más nada. Recibiendo sabiduría, ¿para qué? Para llevarla. ¿Qué dice la palabra, hermanita? Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz, de nuestro Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Qué quiere decir? Que estamos describiendo que Pablo está enseñando, está motivando a Timoteo que continúe el propósito que él había establecido en Timoteo de ser fiel a Dios. Y había un proceso donde el pueblo, como sucede en la iglesia actual, donde el pueblo coge sus caminos. Y él le dice, estate seguro de que ellos reciban, ¿ok?, la palabra que es fiel, para que puedan recibir el beneficio de Dios. ¿Qué sigue diciendo, hermana? Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Fábulas y genealogías interminables. ¿Qué es lo que es la genealogía? Es simplemente la definición de dónde tú viniste, quién es tu familia, cuál es tu... ¿Me entiendes? Muchas veces nosotros usamos esos principios. No, porque yo soy cristiano, porque mi abuelita, mi tatarabuelita y la familia de mi abuelo, y somos 14 generaciones de cristianos. Y uno se lo cree. Pero cuando te sientas con la persona y la escucha, las generaciones sí, pero hubo un colapso en la generación de él. Porque se apegan al principio de lo que fue, que no es ahora. Amén, gloria a Dios. Amén. Y por eso nos creemos que somos mejores y más religiosos que cualquier otra persona. No sabiendo que no es familiar, sino individual el crecimiento de cada cristiano. Amén. Muéstrame tu cristiandad como tú hablas, cómo te comportas y cómo accionas y cuán fiel eres a Dios, no a la iglesia, a Dios. Porque si eres fiel a Dios, vas a ser fiel a todo el mundo que está a tu alrededor. Amén. Porque vas a aprender el principio. Amén. ¿Qué dice la palabra, hermanita? Que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Espérese, no me vaya corriendo, hermanicel. El propósito de este mandamiento, hermanita, es el amor nacido. ¿Qué quiere decir? Que no era establecido, sino que nació nuevo. ¿El amor nacido de qué? De un corazón limpio. De un corazón limpio. ¿Cuántos tenemos un corazón limpio para el Señor aquí, hermano? Digan amén. Aunque usted no se lo crea, por fe, dígalo. Amén. ¿Saben por qué? Porque en la palabra todos cometemos errores. Pero nos agarramos de este principio. Y sí tenemos un corazón limpio. Lo que necesitamos ser es enseñados por la palabra. ¿Ok? ¿Qué sigue diciendo, hermano? Y de buena conciencia. Y de buena conciencia. ¿Qué es la conciencia del hombre? ¿La capacidad de qué? ¿Qué es la conciencia? La capacidad de determinar quién tú eres, qué haces con tu vida y qué piensan las personas de los demás. Es tu conciencia. Cuando tú tienes buena conciencia, tú operas en buena manera. Cuando una persona no opera en buena manera, lo primero que le dicen, tremendo inconsciente. Está fuera de los parámetros naturales de la persona. Amén. Inconsciente. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Y de fe no fingida,
de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores. Un momentico, Manicel. Gracias porque usted se toma su tiempo. Dice, de los cuales cosas, algunos desviándose, llevaron a vana palabrería. ¿Saben qué es la definición de vana palabrería? Cuando tú hablas y lo que tú hablas no va acorde con tu testimonio. Cuando tú hablas, si yo digo que soy doctor y el hermano se da una herida y yo no sé cómo coger los puntos, entonces yo soy un palabrero. Un mentiroso, un embustero, un engañador, como le digan donde quiera que le digan, cada país tiene su cosa. Amén. Entonces quiere decir que vanas, ¿qué dice? Palabrería. Palabrería. No me hable tanto de cristiandad. Enséñame tu fidelidad. ¿No, verdad? Fiel a Dios y fiel a todo lo que va envuelto en el paquete de Dios. Amén. ¿Qué sigue diciendo, hermana? Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Aleluya. Tenemos una universidad aquí, OMPI. Pero yo espero que cuando lleguemos al doctorado, los que lleguemos al doctorado, antes de graduarnos de un papel escrito por el hombre, ya seamos doctores en nuestra vida personal. Amén. Qué bueno que llegara un doctorado, que cuando tú llegues te acrediticen y la hermana haga así firme y dice, ya usted no necesita, ya usted me ha mostrado con sus hechos que usted es doctor. Ese es el que vale, no el papel que nos dieron el papel que nos dieron en la graduación. Ese papel que nos dieron en la graduación es para que los hombres entiendan que pasamos algo estipulado por la ley. Pero eso no es lo que marca, porque si yo me gradué ahora mismo de la licenciatura y cuando llegue a la casa le sueno una paliza a mi esposa, entonces ¿qué licenciatura aprendí yo, hermano? ¿Cuál licenciatura aprendí yo? La licenciatura del mundo. En eso sí, porque antes éramos licenciados en las cosas mundanas de machismo, en todas esas cosas, y teníamos unas calificaciones enormes así. Pero el Señor en su misericordia nos la ha ido quitando. Gloria a Dios. Dígame, hermano Isel. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Ok, la ley es buena si usted la usa legítimamente. Si no, no es ley, si no es un ilegal. ¿No es verdad? Está violando los principios. Amén. ¿Qué sigue diciendo? Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los... Espérese, Manicel. Entonces la ley no es para el justo. La ley es para mí. Para usted, para mi esposa y para todos los que estamos aquí. Esa es la ley. Amén. Ok, ¿qué sigue diciendo? Sino para los transgresores y desobedientes. Transgresores y desobedientes. Transgresores, aquellos que hacen aquello que no respetan el principio, ¿no verdad? ¿Qué sigue diciendo? Desobedientes, eso lo entendemos. Para los impíos, aquellos que conocen la palabra, pero ¿qué hacen? No la cumplen. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Y pecadores. Porque todo eso yo creo que está compuesto en un pecado, pero el Señor define. Porque si no dicen pecadores no sabemos definir. Todo es pecado, pero ¿qué sigue diciendo? Para los irreverentes. Irreverentes. ¿Qué sigue diciendo? Y profanos. Y profanos. ¿Qué sigue diciendo? Para los parricidas y matricidas. ¿Sabe qué quiere decir parricidas? Los que matan a sus familiares o a su padre. Y sigue diciendo, ¿para quién? Matricidas. Para los que matan a quién, a su madre. ¿Qué sigue diciendo? Para los homicidas. Para los homicidas. Quiere decir, hay 3 definiciones de asesino. Pero todos están bajo el perdón del Señor. Usted dice, no, que aquel mató a su madre. El juicio es del Señor. Gigi Ávila, aleluya, santo es el Señor, dejó un legado. A su hija se la mataron y se fue a la prisión. Perdonó al hombre y se lo ganó para Cristo. Aleluya. Él sabía que su hija iba a mejor lugar. Y él quería que también en misericordia, que ese asesino fuera el mismo lugar de su hija. Porque tú quieres para tu prójimo lo mismo que tú quieres para ti. Quitemos de nuestra boca, hermano, la censura para ser fiel a Dios. Porque si fuera por la censura, ninguno alcanzamos la salvación. Acuérdense de eso. Cuando usted vaya a censurar a una persona por su condición, sea la que sea, siempre ore primero. Amén. Instruya, capacite en el amor de Cristo. Amén. Para que se gane el título que se ganó Moisés, de manso y fiel. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Para los fornicarios. Espérate, los fornicarios también están en el paquete ese. Aleluya. Aquí ninguno de nosotros nunca fuimos fornicarios. Ninguno fuimos fornicarios aquí. Sígame, hermana.
para los sodomitas, Oh, tampoco. para, Sígueme. para los secuestradores, Ah, los secuestradores también. para los mentirosos y perjuros, Oh, también. y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Ahí está la otra parte principal. Para todos aquellos que se opongan a la sana doctrina. Hermano, ¿cuál es su doctrina? No defina mucho. ¿Usted se ha leído la palabra? La sana doctrina. No tengo que escribírsela mucho en un papel. Si usted no conoce el Evangelio, yo me siento con usted y le digo, hermano, sí, mire, nosotros tenemos en nuestro website, tenemos una parte donde decimos creemos en esto, creemos en esto. Pero si usted es un cristiano crecido y usted se sienta conmigo, el Espíritu Santo le va a mostrar a usted y me va a mostrar a mí que estamos en una sana doctrina, porque tenemos que tener afinidad de espíritu. Es fácil. El resto es terminología humana. Pero la sana doctrina, aquí, hermano, preguntas y respuestas aquí. Más nadie. Gloria a Dios. Más nadie. Y usted va a ver que va a ser fiel delante del Señor. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano Isel? Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Humildad. Espérese un momento. ¿Quién estaba hablando aquí, hermano? Pablo. ¿Y quién era Pablo? De ahí para allá todos los nombres que usted quiera. Porque era hasta asesino. Y si usted le sale un Pablo, de momento, si usted tiene a Cristo en su corazón, lo va a venerar. Pero si usted no, lo va a maldecir y se va a perder el paquete. No maldiga a nadie, hermano. A nadie. A su peor enemigo, no maldiga. ¿Quiere ver una iglesia floreciente? No maldiga a su hermano ni maldiga al pastor de una iglesia. No maldiga a nadie. Bendiga. Amén. Y si se está levantando una obra, bendígala. Porque eso mismo va a recibir usted. Santo es el Señor. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ah, lo tuvo por fiel. No era fiel, lo tuvo por fiel. Quiere decir que Dios se jugó una carta con Pablo. Tuvo que dejarlo ciego primero para ver si era fiel. Pero Dios conoce el corazón de nosotros. Amén. Por eso estamos sentados aquí. Porque el Dios que nos conoce sabe que nuestro corazón de antemano estaba preparado para serle fiel. Amén. No trate de correr de Dios. Busque a Dios. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Espérese. Blasfemo, injuriador, ¿qué? Perseguidor e injuriador. Hay una condición en el cristiano que debe prevalecer. Reconozca delante de Dios y delante de los hombres quién era usted. Hay personas que esconden su pasado pensando que no se va a saber. Si usted ha sido nacido en Cristo de nuevo, no tenga temor. Amén. Gloria a Dios. Porque si las personas que están aquí han nacido de Cristo nuevo, lo van a amar. Amén. Por eso yo me paro y digo que era borracho, marihuanero, todas las cosas tenía yo. Y que lo escuche quien lo escuche. No me importa. Y si usted piensa que es un pastor porque era borracho, marihuanero, ladrón, sinvergüenza y todas las cosas, usted no puede estar aquí, usted no ha crecido todavía en Cristo. Porque aquel pastor que está en la iglesia quizás no era borracho y marihuanero, pero era infiel. Y acá por eso no tenía nada, pero era pecador porque nació en pecado hasta recibir a Cristo como su Salvador. Y todo está conformado en pecado. No hay disensión. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra? Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Hasta el punto que entendiste. La ignorancia es hasta el punto que tú no se te ha sido declarado cuál es tu error. Porque después se torna en desobediencia. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que Eso es somos nosotros. en Cristo Jesús. Amén. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Están viendo, hermano? Qué humildad. ¿Están viendo la humildad de Pablo? Ayer en la clase que dimos nosotros, hermanos, el Señor habló. Y parte de lo que aprendimos en la clase fue que nosotros no tenemos la capacidad de ninguna manera, hermanos, de ninguna. Quitémonos esa doctrina que nos han puesto nosotros. No tenemos la capacidad ninguna de nosotros de censurar a nadie. Amén. No censuremos, hermanos. No censuremos. ¿Por qué? Porque estamos siendo a Cristo mentiroso.
Por favor, iglesia, vamos a venir personas, cuando se abran esa puerta, hermano, profetizado está, van a ver, hermano, que encuentren un pueblo sano en este lugar, dispuesto a ejecutar la palabra y a corregir y a instruir, pero en amor. Amén, sí, Señor. Vamos a recibirlo así, hermanos. Cada uno que estamos aquí somos las bases. Es el principio de lo que Dios va a hacer. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Para ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que somos para ejemplo. Para ejemplo, ¿qué sigue diciendo? Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ya casi estamos terminando, hermanos. Pero vamos a ir, hermanos, a Primera de Pedro para llevarnos la maleta llena. Primera de Pedro 4, del 1 al 19. Ya estamos llegando, hermanos. Cuando venimos aquí, hermanos, venimos sin apuro. Respetamos el horario, pero venimos sin apuro porque estamos alimentándonos. Amén, gloria a Dios. ¿Quién que le pongan ahora después de este servicio un vistecito con papitas fritas y eso no se va a quedar un rato y va a ser cortesía? Amén, aleluya. Primera de Pedro 4, 1 al 19. ¿Qué dice la palabra, hermanita Isel? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir en el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ok. Parte de la fidelidad. Estamos hablando de fidelidad, principio de fidelidad. Basta ya. ¿Con qué? ¿Basta ya con qué, hermana Isel? Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Exactamente. ¿Qué sigue diciendo? Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables, idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Qué dice la palabra? Que nosotros automáticamente, para ser fiel a Cristo, tenemos que dejar todas esas cosas que antiguamente nosotros hacíamos. Amén. Ya no pertenecemos a ese momento, a ese lugar, ni a ese mundo. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermanos? Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos. Ahí está la parte importante. Y a los muertos. En la fidelidad de Dios todo ha de cumplirse. Dice que ellos darán cuenta a los que están, ¿qué, hermana? Al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Quién es el que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos? Cristo. El único. Sentado a la derecha del Padre, ¿para qué? El único que va a poder abrir, ¿qué? Los libros. Tenemos que operar en ese principio porque nos está diciendo el único que juzga. El único que juzga. ¿Ok? Vamos a enseñar al pueblo, vamos a instruirlo, pero la justicia es de Dios. No vamos a permitir pecado, no malentiendan esto. No vamos a permitir pecado, porque el pecado no lo vamos a permitir. Vamos a enseñar, a adiestrar y a instruir. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Aleluya. Aleluya. Repítame eso nuevo, hermana. El amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué quiere decir? El amor de Cristo cubrirá multitud de pecados. Y eso no los pone a nosotros. Porque ese amor de Cristo, que el amor que Cristo hizo, que usó para salvarnos a nosotros, nosotros tenemos que usarlo para salvar nuestra familia inmediata. Amén. Miren qué fácil. Aleluya. Nuestra familia inmediata, yo a mi esposa y mi esposa a mí, y cada uno por individual, y madres a sus hijos. Tiene que haber amor dentro de la familia. Amén. Salva multitud de ¿qué? De pecados. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Un momentico, déjame leerle esa parte, hermana. Cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a otros
como buenos administradores de la multiforme. No tiene forma el Evangelio, es expandido en el mundo entero. Pero es la multiforme ¿de qué? De la gracia de Dios. Esa gracia es la que nos ha alcanzado a nosotros. Amén. ¿Qué sigue diciendo? Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Un Dios. momento, parte de la fidelidad. Si alguno hable, usted va a hablar con un hermano, agarre la palabra de Dios, instrúyase en la palabra, siéntelo. Hermano, ven acá. Usted está mal. ¿Por qué está mal, pastor? Sí, usted está mal. Mire, aquí me dice la palabra. Esto. No va a poder decir nada. Porque es la palabra. La recibe o la deja. Pero usted cumplió con su propósito. Cada uno de los que estamos aquí dice la Biblia que somos reyes y sacerdotes. Cada uno tiene un sacerdocio, no solamente que se para aquí arriba. Todo el que recibe la palabra y la aplica, se convierte en un sacerdote del Señor. Si usted tiene conocimiento y usted la aplica, ya usted es un sacerdote de consejos sabios a cada hermano y a cada hermana. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Si alguno ministra, ministra conforme a qué? Al poder que Dios te da. A ti, no es el poder tuyo, es el poder que Dios te da. ¿Ok? ¿Qué sigue diciendo? Para que en todo sea Dios glorificado Ahí por está el Jesucristo. paquete. Para que en todo sea Dios glorificado, porque toda la gloria es para Él. ¿Ok? Hermanos, clarito, toda la gloria de lo que aquí suceda es para Cristo Jesús. Toda, no para ninguno de nosotros, para ningún hombre, para Cristo Jesús. ¿Qué sigue diciendo, hermana? A quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Rapidito para terminar. Creo que vamos a entender el principio de fidelidad, ¿no verdad? Ya vamos a terminar ya, hermano. Vamos a Apocalipsis. Y rapidito del 1 al 8. Porque hoy van a almorzar y van a almorzar gustosos. Porque van a salir con hambre de aquí, hermanos. 1 al 8. Rapidito. Qué bueno es el Señor con nosotros. Qué bueno es el Señor. Dígame, hermanito. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Si Juan. Dios es fiel, las cosas van a suceder. Porque dice que le debemos que el principio de la fidelidad es la persona que es constante y que aplica lo que dice, ¿no verdad? ¿Ok? ¿Qué dice? Dice, hermana. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Eso somos nosotros. ¿Qué dice, hermana? Y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel. Ahí quiero llevarlo. ¿Quién escribe eso? Juan. ¿Por quién se le presenta? Un ángel. ¿Y qué hace el ángel? Testificar de Jesucristo. Ya esto, estamos hablando aquí del final del paquete. Este es el final, lo que ha de venir, y como Dios ha sido fiel en todo su proceso, no creo que vaya a fallar en lo último. No creo que vaya a fallar en lo último después de haber recorrido esa gran carrera. ¿Qué sigue diciendo? Jesucristo fiel. ¿Qué dice, hermana? El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Aleluya. ¿Qué dice? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. A ti y a mí. Al que nos lavó, nos amó de todos los pecados. ¿Qué dice la palabra, hermana? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Clarito. Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que con las nubes, que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Amén. Y los que le traspasaron y los de linajes de la tierra harán lamentación. No, y los del linaje de la tierra no. Y todos los Porque linajes- si no, los hermanos piensan que y todos los linajes de la tierra. Quiere decir que todos lo van a ver en toda parte del mundo que se está predicando el Evangelio. Cada persona que lo ha recibido tiene que agarrarse de esto. No va a llegar el momento que nos va a decir, Cristo vino y no lo vi. Todo el mundo lo va a ver. ¿Está preparado? ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Amén. Yo soy el alfa y el omega. Un momentico, hermana. Deme ese pedacito a mí, por favor. Yo soy el alfa y la omega. Principio
y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Principio y fin. Amén. No hay más nada. Léele fiel al Señor, vas a recibir esto. Le eres fiel, vas a recibir el privilegio de estar frente por frente a aquel que hemos predicado por años, sabiendo que no lo hemos visto, pero sabemos que es fiel y dice que lo vamos a ver. Y va a ser el regocijo más grande que va a tener todo cristiano. Poder palpar visualmente y físicamente el genuino amor del hombre por el hombre. Esa es la parte. Inclinen sus rostros, hermanos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Padre amado, Señor. Venimos delante de tu presencia, Dios amado, Señor. Entendiendo, Padre amado, Señor, que tú eres fiel con nosotros, Señor. Has cumplido, Dios amado, Señor, cada palabra, Señor, que tú has instruido, Señor, que has puesto en la Biblia, Señor. Y sabiendo que eres fiel, Dios amado, Señor, sabemos que te vamos a ver cara a cara, Dios amado, Señor. Venimos arrepentidos delante de tu presencia, Dios amado, Señor, pidiéndote, Padre Santo, Señor, que nos ayudes, Padre Santo, a ser fiel delante de ti, Dios amado, Señor. Instruye tu pueblo, Señor. Haz que hablemos, Dios amado. Haz que, Padre Santo, nos comportemos, Dios amado, Señor. Fieles a ti, Dios amado, Señor. Queremos el privilegio, Dios amado, Señor, de buscarte, Padre amado, Señor. Y de llegar, Dios amado, delante de tu presencia, Señor. Te pido por esta iglesia, Dios amado, Señor. Por cada hermano, por cada hermana, por cada matrimonio, por cada familia, Dios amado, Señor. Tú tienes una promesa fiel y tú dices, Dios amado, que nosotros y nuestra familia, Señor, vamos a ser salvos, que tú vas a salvar nuestros hijos, Señor, de cualquier tipo, Padre Santo, Señor, de trampa del enemigo, Señor. Cuida de nuestros hijos, Dios amado, Señor. Estén donde estén, Dios amado, Señor, esa palabra fiel, Señor, sea sobre ellos, Dios amado. Apártalos del mal, Dios amado, Señor. Te pido por los matrimonios de esta iglesia, Dios amado. Vengo clamando a ti, Señor, fuertemente por eso, Señor. Porque el enemigo ha venido a destruir, a matar, a separar, a romper el pacto que tú tienes establecido, Señor, cuando dijimos que vamos a ser fiel a nuestras parejas, Dios amado, Señor. Pon corazones sinceros, apacibles, Señor, llenos de amor, de perdón, Dios amado, Señor, en nosotros, Señor, para perdonar, Dios amado, Señor. Enséñame a perdonar, Dios amado, a mi esposa, Señor. Enséñale a ella, Señor, a que perdone también, Señor, todas mis faltas, Señor. Enséñame a perdonar a mis hermanos, Señor, y enséñaslo a ellos, Padre amado, Señor, a perdonar mis faltas con ellos, Dios amado, Señor. Padre, levanta en esta ciudad, Dios amado, un pueblo, Padre Santo, Señor, fiel a ti, Dios amado, Señor, que hagamos la diferencia, Dios amado, Señor. Que las personas puedan recibirlo, Señor, aún sin nosotros abrir nuestras bocas, Señor. Derrama una unción, Señor, sobre este pueblo, Señor. Llena este lugar de tu gloria, Padre Santo, Señor. Establece profetas en este lugar, Dios amado, que hablen al pueblo para exhortarlo, Dios amado. Derrama dones de sanidades, Señor, para que las personas vengan, Señor, a ver tu gloria, Señor. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Dios amado, Señor. Trae tu pueblo a arrepentimiento, Dios amado, Señor. Que entiendan ese mensaje de la cruz, Dios amado, Señor. Todo fue llevado en esa cruz del Calvario, Señor. Perdónanos, Dios amado, Señor. Sana a los enfermos en este lugar, Dios amado, Señor. Los enfermos del cuerpo y los enfermos del alma, Señor. Glorifícate, Señor, que podamos testificar, Dios amado, Señor, de tu grandeza. Te doy gracias, Señor. Si hay alguien en este lugar, antes de que yo haga el llamado, que necesita una reconciliación con el Señor, que necesita que el Señor nuevamente deposite doble porción de fidelidad en su espíritu para volver a caminar buscándolo a Él, solamente a Él.
Si Dios ha hablado a tu corazón, yo te pido que tú pases hacia adelante y vamos a orar por ti. Necesitamos restaurar, necesitamos poner delante del Señor todas nuestras debilidades. Señor, te pido, Señor, que si en este lugar hay algún hermano o hermana, Señor, Dios amado, Señor, que necesita en este día que tú en tu inmensa fidelidad, Dios amado, Señor, restaures el pacto con ellos, Señor. Estás invitado a que pases adelante. Si tú no conoces a Cristo como tu Salvador, yo te pido que tú repitas junto conmigo este plan que ha de salvar tu vida. Señor Jesucristo, yo reconozco que te necesito. Reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados y mi salvación. Te pido perdón por mis pecados, pensamientos, palabras y obras. Te abro las puertas de mi corazón y mi vida para que tú entres en mí y te conviertas en mi Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lávame, límpiame con tu preciosa sangre, séllame con el Espíritu Santo y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Si tú has hecho esa confesión de fe, yo te pido que pases adelante. Vamos a orar por ti. Una vez más hago el llamado. El Señor te dice en esta mañana que en su inmensa fidelidad y amor, Él está dispuesto nuevamente a restaurar tu templo. Ven delante de la presencia del alfarero para que te haga como el barro nuevo. Santo eres, Señor. 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 Espíritu Santo de Dios. Restaura, Dios amado, en este lugar. Llena en este lugar, Padre amado, Señor. Si tú has cambiado, Padre Santo, la mente de cada uno de nosotros en este día por el poder de la palabra, y estamos completamente arrepentidos, hemos alcanzado la meta. Si no quieres pasar adelante, solamente te digo, cuando llegues a tu casa, ve delante de la presencia del Todopoderoso, arrodíllate delante de Él, arrepiéntete y dile que te dé nuevas fuerzas para seguir adelante. Si no tienes necesidad de hacerlo en público, tienes uno mayor que cualquiera de nosotros que está aquí, donde puedes ir a humillarte y decirle que te dé nuevas fuerzas para que esa fidelidad en tu vida sea nuevamente llena en tu espíritu. Te doy gracias, Señor, por este momento. Y te pido, Dios amado, Señor, que este pueblo que está aquí, Dios amado, Señor, que tú, Dios amado, Señor, ponga tu mano en nuestras familias. Que bendigas, Padre Santo, nuestras economías. Que bendigas, Señor, Padre amado, Señor, nuestros trabajos. Que bendiga nuestros negocios, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Sana, Señor. Liberta, Señor. Levanta el caído, Señor. Te doy gracias por este momento y por este servicio y por el privilegio, Dios amado, que me das, Dios amado, Señor, de ser un siervo tuyo, Señor. Bendícenos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.